Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha modificado el mapa oficial del país para incluir los 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo. Cifras alarmantes. Más de 500.000 de migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va del año. En Perú, Alberto Fujimori, expresidente del país sudamericano, salió de prisión tras la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la excarcelación inmediata. El gobierno de Joe Biden enfrenta críticas por el menor crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro ha redibujado el mapa oficial del país para incluir los 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, actualmente territorio de Guyana. Este controvertido movimiento se produce después de un referéndum ilegítimo sobre el futuro del Esequibo, donde Maduro instó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, conocido como PDVSA, a otorgar licencias para la explotación de recursos naturales en la región. En una movida que intensifica sus amenazas a la región, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha modificado el mapa oficial del país para incluir los 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, actualmente parte de Guyana. Esta acción sigue a un referéndum ilegítimo sobre el futuro del Esequibo, en el cual Maduro ha instado a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, a conceder licencias para la explotación de recursos naturales en la región. Durante un acto con el Consejo Federal del Gobierno y el Consejo de Defensa, Maduro presentó el nuevo mapa de Venezuela, en el que el Esequibo aparece sin la señalización de zona en reclamación, un cambio significativo respecto al mapa anterior. El Esequibo, una región con valiosos recursos petroleros, ha sido el nuevo blanco del régimen chavista, que ha movilizado a su ejército a la frontera. Maduro también ha creado una zona de defensa llamada Guayana Esequibo, designando a un familiar de Diosdado Cabello para supervisar la región. Esta medida se suma a la amenaza de Maduro de no reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, previsto para el próximo año. Pese a la crisis humanitaria y económica en Venezuela, Maduro ha anunciado medidas sociales para los habitantes del Esequibo, incluyendo una oficina para documentación. La decisión de Maduro pone en peligro la paz en la región y se especula que pueda ser utilizado para suspender las elecciones en su país del 2024. La situación en la región del Esequibo continúa escalando, ya que el presidente de Guyana, Irfan Ali, respondió de manera firme a las acciones de Venezuela. El dictador Nicolás Maduro ha promovido una ley para crear un Estado venezolano en el Esequibo y otorgar licencias para la explotación petrolera, lo que ha generado tensiones significativas. Guyana considera estas acciones como una amenaza directa y violación del derecho internacional. Irfan Ali ha condenado enérgicamente estas acciones, anunciando medidas para proteger la soberanía guyanesa y buscando apoyo de la comunidad internacional, incluyendo la ONU y aliados estratégicos. En una respuesta decidida a las recientes acciones de Venezuela sobre el Esequibo, el presidente de Guyana, Irfan Ali, ha dejado claro que su país no tolerará violaciones a su integridad territorial. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha decidido promover una ley para crear un Estado venezolano en el Esequibo y otorgar licencias de explotación petrolera en esta área, elevando las tensiones en la región. El Esequibo, una región rica en petróleo y hogar de una parte significativa de la población guyanesa, ha atraído a la dictadura de Maduro, que pretende hacerse por la fuerza del territorio. La reciente propuesta de Maduro y la inclusión del Esequibo en el nuevo mapa de Venezuela distribuido en instituciones educativas han sido interpretadas por Guyana como una amenaza directa.
El presidente Ali, en su pronunciamiento, condenó las acciones de Maduro como una violación de principios fundamentales del derecho internacional y una desafiante respuesta a la Corte Internacional de Justicia, que había instado a Venezuela a no modificar la situación actual del territorio en disputa. Ali enfatizó que Guyana tomará todas las medidas necesarias, incluyendo el apoyo de organismos internacionales y aliados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil, para proteger su soberanía. También anunció que elevaría el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que las fuerzas de defensa de Guyana están en alerta total. El senador Marco Rubio volvió a criticar a la administración de Joe Biden por las concesiones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, expresando su preocupación sobre el impacto negativo de estas acciones. Rubio afirmó que las concesiones al dictador venezolano han incentivado al chavismo y urgió a la administración Biden a revertir su estrategia fallida y restablecer sanciones sectoriales contra el régimen de Maduro. Rubio abogó por una política que respalde elecciones libres, justas, multipartidistas y democráticas en Venezuela. Destacó la importancia de permitir que María Corina Machado se postule para la presidencia sin restricciones, considerándola la candidata unitaria de la oposición. A mediados del mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de algunas sanciones sobre el petróleo, gas y oro venezolanos en respuesta al acuerdo entre el régimen de Maduro y la oposición. Sin embargo, Rubio sostiene que estas concesiones no han llevado a cambios significativos por parte del régimen y han dejado sin cumplir las garantías acordadas, como la liberación de presos políticos y la habilitación de candidatos opositores. Rubio instó a la administración Biden a restablecer las sanciones contra el régimen venezolano y cuestionó las acciones del gobierno noruego, garante del diálogo entre el régimen y la oposición, que han propuesto un procedimiento para revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores controlado por el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro. La selva del Darién en la frontera de Colombia y Panamá han sido escenario de un número sin precedentes de migrantes, superando los 500.000 en lo que va del año, el doble de la cifra registrada en todo el año anterior. Mayoritariamente provenientes de Sudamérica, estos migrantes enfrentan desafíos extremos, desde obstáculos naturales hasta la amenaza de bandas criminales. Este fenómeno destaca la urgencia de una respuesta humanitaria coordinada a nivel regional y plantea desafíos significativos para Panamá y las organizaciones internacionales. La selva de Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, ha sido testigo de una cifra récord de más de 500.000 de migrantes que han cruzado en lo que va del año, según informó el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino. Este número duplica los registros de todo el año 2022, marcando una situación sin precedentes y planteando desafíos humanitarios significativos. Los migrantes, procedentes en su mayoría de Sudamérica, han atravesado la selva de Darién enfrentándose a obstáculos naturales y la operación de bandas que perpetran robos, secuestros y violaciones. La jungla, de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en un corredor migratorio hacia Estados Unidos a través de América Central y México. Esta cifra histórica supera en un 100% la cantidad de migrantes que cruzaron la selva en todo el año anterior. Entre los migrantes se encuentran venezolanos, ecuatorianos, haitianos, chinos, vietnamitas, afganos y personas de países africanos, abarcando diversas edades, incluso bebés de pocas semanas. La situación ha llevado al gobierno panameño y a organizaciones internacionales a establecer centros de atención para migrantes en distintos puntos del país. El Comité Internacional de la Cruz Roja destacó la necesidad de una respuesta de protección y asistencia humanitaria inmediata y continua para los migrantes, quienes enfrentan peligros significativos incluyendo violencia sexual, extorsión y secuestros. Ante esta crisis, el gobierno panameño implementó medidas, como el aumento de deportaciones para aquellos que ingresen de manera irregular. Sin embargo, la magnitud del flujo migratorio destaca la urgencia de una acción coordinada a nivel regional para abordar esta situación sin precedentes. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori ha recuperado su libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar su excarcelación inmediata. La liberación de Fujimori ha generado el pronunciamiento del gobierno de Dina Boluarte, que comunicó su postura a través del ministro de Justicia y del canciller.
Este último asegura que obedecer la decisión del TC en lugar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no implica riesgos para el país. El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, salió el último miércoles de prisión tras la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la excarcelación inmediata. Esto sucede luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intentara impedir que se cumpla una sentencia del tribunal peruano a través de una resolución. De esta forma, el TC zanja una discusión en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intentó ponerse por encima de la decisión del sistema de justicia peruano, impidiendo que se cumpla la prerrogativa presidencial del indulto, por el que se decidió que se libere a Fujimori. El Tribunal Constitucional del Perú sostuvo que la Corte Interamericana no tiene competencia para ordenar la no ejecución de sentencias judiciales a través de una resolución de supervisión de cumplimiento. Es decir, una resolución que tiene que ver con un caso anterior, como Barrios Altos o La Cantuta, y no el caso del indulto. El fallo del TC, liderado por los magistrados Francisco Morales Arabia, Luz Pacheco Serga y Gustavo Gutiérrez Tixe, enfatiza que la Corte Interamericana no puede ordenar a un Estado miembro que no ejecute una sentencia nacional. Por lo tanto, se procedió a ejecutar la sentencia de marzo del 2022 que ordenaba la liberación de Fujimori. El tribunal consideró esta decisión como definitiva y vinculante. Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte dio a conocer su postura sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, indicó que el gobierno ha procedido a acatar la sentencia del TC, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, afirmó que obedecer la sentencia del TC en lugar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no conlleva riesgos para el Perú. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo nivel con la anunciada intensificación de las operaciones militares israelíes en la frontera norte para contrarrestar las amenazas de Hezbollah desde el Líbano. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, destacó la necesidad de neutralizar las milicias pro-iraníes y garantizar la seguridad en las localidades afectadas. Esta escalada sigue a los recientes enfrentamientos, con Hezbollah lanzando ataques y las fuerzas de defensa de Israel respondiendo con fuerza. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció que las fuerzas israelíes se están preparando para intensificar sus ofensivas en la frontera norte con el objetivo de evitar una escalada en los ataques perpetrados por Hezbollah desde el Líbano. Galán explicó que, una vez la situación en Gaza esté bajo control, las tropas se concentrarán en repeler los ataques a corta distancia provenientes del frente norte. El objetivo principal de estas acciones es neutralizar a las milicias terroristas proiraníes que operan desde el Líbano y garantizar la seguridad de los residentes en las localidades del norte de Israel, muchos de los cuales han tenido que evacuar. Gallant enfatizó que el regreso de los residentes solo ocurrirá cuando las condiciones sean propicias y se pueda brindar protección, destacando la presencia de fuerzas israelíes y un nuevo concepto de defensa militar. El ministro de Defensa indicó la intención de evitar amenazas en la zona, incluyendo misiles antitanque y la presencia de grupos armados como Hezbollah en la frontera. Gallant señaló que la prioridad del ejército es revertir el actual clima de hostilidades. Ante esta situación, se buscará inicialmente un acuerdo diplomático mediado por partes internacionales para lograr un cese al fuego, pero se subrayó que, en caso de oposición por parte de las fuerzas enemigas, Israel no dudará en actuar militarmente. El ministro advirtió sobre las consecuencias devastadoras que podría sufrir el Líbano y su capital, Beirut, instando a considerar la propuesta de paz. Las fuerzas de defensa de Israel continuaron enfrentándose a Hezbollah con intercambio de fuego tanto por tierra como por aire. Hezbollah atacó bases del ejército israelí y lanzó misiles, provocando respuestas de Tel Aviv con ataques de tanques, aviones militares y artillería sobre infraestructuras militares enemigas.
El gobierno de Joe Biden enfrenta críticas contundentes tras conocerse los resultados de la encuesta mensual ADP Stanford Lab correspondiente al mes de noviembre, que revela un decepcionante crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos. Con tan solo 103,000 puestos de trabajo creados, la cifra queda por debajo de las expectativas del mercado y del desempeño del mes anterior, generando inquietudes sobre el ritmo de recuperación económica. El gobierno de Joe Biden enfrenta críticas por el menor crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos, según la encuesta mensual ADP Stanford Lab correspondiente a noviembre. La creación de empleo alcanzó solo 103,000 puestos de trabajo, cifra inferior a las expectativas del mercado y al desempeño del mes anterior. La economista jefe de ADP, Nella Richardson, señaló que la hotelería y la gastronomía, que fueron motores clave de la reactivación económica, han perdido impulso en el mercado laboral. Este retroceso en el sector sugiere que la economía en su conjunto podría experimentar un ritmo de contrataciones más moderado en el 2024, según Richardson. Se proyectaba un aumento de 127,000 empleos en noviembre, pero la cifra real fue significativamente menor, registrando 103,000 empleos creados. Este menor crecimiento del empleo refleja señales de debilitamiento en el mercado laboral, según la economista jefe de HFE, Rubilah Faruqi. Faruqi atribuyó parte de este debilitamiento a la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, que ha implementado tasas de interés elevadas para combatir la inflación, la cual se sitúa en niveles no vistos en casi 50 años. La decisión de la Reserva Federal de adoptar medidas más estrictas parece estar afectando negativamente la generación de empleo en el sector privado. Ante estas señales de debilitamiento en el mercado laboral, el gobierno podría evaluar y ajustar las políticas económicas para estimular un crecimiento más sólido y sostenible del empleo en Estados Unidos. En el bloque El Editorial con Daniel Lacalle, el economista explicará por qué, a pesar del descenso del precio del petróleo y del gas, este no se ve reflejado en una caída monetaria. Mucha gente me pregunta que es intolerable, ven cómo baja el precio del petróleo, pero también baja el del gas natural y sin embargo no lo ven en su factura, no están recibiendo en su factura ninguna de las ventajas que aparentemente les muestra el gobierno, tanto en el precio de la electricidad como en el precio del gas o el precio de la gasolina. Vamos punto por punto. Número 1. El precio del petróleo está bajando, por supuesto, en dólares y es el precio spot, es decir, el que supone la compra marginal. Todos los precios son marginalistas. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? También el euro no se ha apreciado con respecto al dólar y por lo tanto en euros ya se pierde parte de esa bajada, porque claro, el euro ha perdido valor con respecto al dólar. Bien. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que el precio del petróleo es una parte muy pequeña del precio total que pagamos en nuestra factura. El precio del petróleo supone menos del 10% del total del precio que pagamos en la factura que viene, pues la distribución, la comercialización, los márgenes de refino, etcétera, y los impuestos. Número 3. Tenemos que entender que en Europa ha habido un gran problema de destrucción de capacidad de refino. Es decir, el crudo hay que refinarlo y las empresas de toda Europa, a través de las últimas decisiones medioambientales, etcétera, han estado reduciendo masivamente la capacidad de refino de nuestro entorno. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto? Que cuando aumenta la demanda y hay más necesidad de refinar más crudo, resulta que tenemos menos capacidad y nos sale más caro. Además de que el acceso a crudo pesado
que es el que tiene un mayor componente de azufre y el que prefieren las refinerías para generar productos de valor añadido, pues resulta que es también menor y el coste de refinar aumenta. Bien. Número 4. Tenemos que entender, por supuesto, que los gobiernos aprovechan los momentos en los que baja el precio del crudo. ¿Para qué? Para subir los impuestos. Mis queridos amigos, aquí nos encontramos con lo que ha ocurrido nada más llegar al gobierno. Lo primero que ha hecho, subir el impuesto al gasóleo, subir el impuesto a la electricidad y subir el impuesto al gas natural. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, en el componente de pura materia prima de nuestra factura, efectivamente sí vemos una reducción. Pero los componentes que no tienen absolutamente nada que ver con la producción y absolutamente nada que ver con la actividad de las petroleras o las eléctricas, resulta que esos suben. Si se reduce capacidad de refino, si se elimina capacidad de producción de aluminio, si se elimina minería de cobre o se prohíbe, si se prohíbe la minería de litio, etc., en realidad lo que está ocurriendo es que le está subiendo los precios a todos los consumidores. En el caso de la factura eléctrica, si ponemos todos los impuestos en periodos normales, hasta el 70% son impuestos y cargas reguladas. En el caso del gas natural y en el caso de la gasolina, se mueve entre el 55 y el 58%, depende de los periodos. Claro, la realidad es que la razón por la que pagamos más, aunque los precios del petróleo sean los mismos, son que estamos estrangulando la capacidad de mejorar nuestro suministro y nuestra industria al reducir nuestra actividad, tanto por cuestiones medioambientales como por cuestiones regulatorias e intervencionistas, y además por la carga impositiva. Por lo tanto, pues sí, el precio del petróleo baja, pero la gasolina no baja tanto. Y además, como se van añadiendo impuestos que se van inventando cada vez, pues se van incorporando nuevos costes que no tienen absolutamente nada que ver con la producción, sea de gas natural, sea de electricidad o sea de petróleo y gasolina. Claro, si lo que queremos es un sistema en el que haya más electrificación, en el que haya menos utilización de combustibles fósiles, toda esa batería de impuestos que se carga a las energías fósiles debería servir para reducir los costes y para reducir los costes para los ciudadanos en la electricidad. Pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que los gobiernos, cuando llega un periodo en el que aumenta el consumo de electricidad y baja el consumo de energías fósiles, entonces, ¿qué es lo que dicen? Me gusta esto. ¿Por qué? Porque eres un cliente rehén. Entonces resulta que el beneficio para el consumidor que vendría de la electrificación se destruye por la avaricia impositiva de los gobiernos. Es decir, cuando ven que recaudan menos por energías fósiles, se van a las renovables y te recaudan todavía más. Que no te engañen. Eso ha sido todo en nuestra edición de hoy. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau, chau.